Hola, mi nombre es María Fernanda Yepes y en este capítulo les voy a hablar sobre la propuesta académico-jurídica y sobre la estructura para derecho romano. Empecemos por la propuesta académico-jurídica. Es un aporte de la filosofía del derecho y la teoría jurídica. La estrategia jurídica que consta del integrativismo de la teoría trialista del mundo jurídico. Pero primero, ¿qué es el trialismo? Es una teoría jurídica que sostiene que el fenómeno jurídico es una totalidad compleja que se denomina mundo jurídico y propone su estudio mediante el análisis de los tres elementos que lo integran, que son los hechos, valores y normas. El hecho es un comportamiento humano o un fenómeno social. La norma es una captación lógica de las conductas y deben contener una interpretación fiel, exacta y adecuada a los hechos para llegar a una verdad social. Y el valor, que es una actividad humana que inevitablemente se refiere a valores a cuya luz se debe ajustar las relaciones. Acá se encuentra también el derecho privado y el derecho público. El derecho privado tienden a favorecer los intereses particulares de los individuos, mientras que el derecho público están presididos por la consecución de algún interés público. Ahora vamos por el segundo tema, que es la estructura para el estudio del derecho romano. Primero debemos empezar haciendo un viaje por la historia de Roma a través de la metodología de la periodización, que es Génesis, arcaico, preclásico, clásico y posclásico. El derecho romano en sí, al principio, se comprende dos partes, la general y la especial. La parte general es un conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una disciplina. Esta parte se debe denominar como la historia del derecho romano, ya que comprende el conjunto de saberes necesarios para preparar y entrar a desarrollar la segunda parte, que son las instituciones jurídicas, que son régimen de las personas, régimen de las cosas, que son los bienes, obligaciones, contratos y sucesiones. Hola, mi nombre es Virginia Torres. En este capítulo les voy a hablar de los aportes de la filosofía al derecho, Grecia y Roma, y de la importancia del derecho romano. Empezamos. Grecia deja grandes aportes a la humanidad a través de las artes de la pedagogía, la ciencia, la filosofía, el derecho con proyección jurídica en una simbiosis con el iuspositivismo y el iusnaturalismo. El iuspositivismo, una transición de un derecho oral a escrito, público y positivo. Se pasa a un gobierno democrático. Defensa y creación de leyes igualitarias, creando la ley de las 12 tablas. Se constituye la barra de hierro del derecho romano. El iusnaturalismo pasa del mito al physis, naturaleza, del cosmos, que es el centro del hombre y la sociedad, al logos, razón, namos, la ley. La gran debilidad de Grecia fue su falta de unión. Roma sí la logra. En el concepto del maestro Augusto Montenegro, Roma, el imperio más poderoso del mundo mediterráneo, sometió a civilizaciones más antiguas y a Grecia la convierte en una provincia. Grecia fue la creadora de la libertad de pensamientos, libre expresión. Grecia y Roma unidos en una simbiosis necesaria. La importancia del derecho romano es la creación de las instituciones jurídicas. Se adaptó a todos los cambios evolutivos: edad antigua, vivencia, edad media, supervivencia, edad contemporánea y posmodernidad, previvencia. Roma es lo que llamamos la cuna del derecho. En la actualidad influyen sus obras hasta el día de hoy. Hola, mi nombre es Lorena Taipe y en este capítulo vamos a hablar de la interrelación del derecho romano y nuestro Código Civil colombiano. De igual forma vamos a hablar de la definición de derecho romano. Empecemos. La interrelación del derecho romano y el Código Civil colombiano hace referencia a la aplicación del derecho romano en las instituciones jurídicas, tanto en el derecho público como en el derecho privado colombiano. La estructura de nuestro Código Civil colombiano tiene en cuenta las instituciones jurídicas romanas, recopiladas en el periodo posclásico en la obra de Justiniano. Esas instituciones jurídicas romanas, que son personas, cosas, sucesiones, obligaciones y contratos, que hoy en día encontramos en nuestro Código Civil colombiano.
En una revisión juiciosa de nuestro Código Civil encontramos esa interrelación con el derecho romano, que ha sido fundamental en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, de allí su gran importancia. Definición de derecho romano. Hay muchas definiciones de grandes maestros. Vamos a mencionar la del profesor Eugenio Petit en su Tratado Elemental de Derecho Romano, que definió el derecho romano como conjunto de los principios de derecho que rigieron la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano. Por otra parte, se debe hacer referencia a la historia del Estado romano y de su ordenamiento jurídico. El derecho romano se estudia en todo el mundo y es la base y estructura de los países con civil law, pero que se extiende también a importantes aspectos del common law y de otros sistemas jurídicos. Finalmente, para facilitar el estudio del derecho romano, la definición que plantea la doctora Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo dice que el derecho romano es el ordenamiento jurídico de Roma durante toda su plurisecular evolución jurídica. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Claudia Monroy y en este capítulo les voy a hablar acerca de la periodización del derecho romano y también les voy a hablar acerca de la conexidad y la complementariedad entre el derecho público y el derecho privado. Comencemos. La periodización del derecho romano. Aunque la civilización romana concluyó en el siglo VI después de Cristo, su influencia quedó tanto en Occidente como en Oriente y también se prolongó en los siglos posteriores hasta el día de hoy. Es por esto que hoy hablaremos de la periodización unitaria, donde encontramos los siguientes periodos: la Génesis, el periodo arcaico, el periodo preclásico, el clásico y el postclásico. La Génesis va desde el siglo XII a.C. para desarrollar las comunidades precitadinas. El periodo arcaico en el siglo VIII a.C. con la fundación de Roma, que se denomina la Civitas Civilitaria y su forma de gobierno que es la monarquía y el gran acontecimiento de la ley de las 12 tablas. El periodo preclásico que inicia en el siglo IV a.C. con las leyes Licinia Sextia de acuerdo patricio-plebeyo, donde se logra la república y se denomina República Nacional. El periodo clásico se inicia en el siglo I a.C., en el año 27, con Augusto Príncipe, con Octaviano, primer príncipe, y se denomina la República Universal, y su forma de gobierno es el Principado, y el gran desarrollo de la jurisprudencia clásica. El periodo posclásico en el siglo III después de Cristo, denominado el Imperio Absolutista, donde viene la decadencia con su forma de gobierno, el dominado. Y el imperio de Justiniano, que está dentro del periodo posclásico, que tiene una gran trascendencia en el siglo VI después de Cristo, y su protagonismo hasta hoy con el Corpus Iuris Civilis, la recopilación del derecho romano. Y termina el Imperio Romano para darle el paso al Imperio Bizantino. Ahora vamos a ver el tema de la conexidad y la complementariedad entre el derecho público y el derecho privado. Entre el derecho público y el derecho privado existe conexidad y complementariedad, porque cada uno coadyuva para que el mundo jurídico pueda ser más íntegro y pueda alcanzar plenitud. En Roma y en Colombia, el vocablo derecho tiene dos sentidos: el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es el que se desarrolla en la primera parte de la historia del derecho romano y representa especialmente el derecho público. El derecho en sentido subjetivo es la facultad o atribución, el poder concedido por el derecho objetivo a una persona para hacer algo. Por ejemplo, el derecho al voto o sufragio, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, etc. Entonces, el derecho objetivo se representa con el derecho público y el derecho subjetivo se representa con el derecho privado. Esta funcionalidad de la conexidad y la complementariedad se puede aplicar en el derecho romano y se logra a través de la metodología unitaria, desarrollando una periodización unitaria. De esta manera se estudian las dos ramas, tanto la del derecho público como la del derecho privado, en el mismo marco cronológico, alcance espacial y alcance temporal.
Pero además de tener en cuenta esto, se forma un puente que es el derecho procedimental, como un puente de unión que crea las herramientas jurídicas para integrar el derecho público y el derecho privado, y así poder pasar de la teoría a la practicidad del derecho. Hola, mi nombre es Roger Molina y hoy les voy a presentar el contexto del video número 10 y 11 que tratan de la historia del derecho romano y el periodo del Génesis y el periodo arcaico con sus principales características y formas de gobierno. Y les voy a presentar el contexto del video número 10 que trata del contexto histórico del derecho romano, donde a través de la estrategia jurídica integrativista, tridimensionalista, de la teoría trialista, de la periodización, resulta la filosofía del derecho y la teoría jurídica. Comencemos. La periodización del derecho romano se marca entonces con sus orígenes en el siglo XIII a.C. con el periodo denominado Génesis. El periodo arcaico aparece entonces en el siglo VIII a.C., donde ocurre la fundación romana con una forma de gobierno monárquica. Luego sigue el periodo preclásico, donde este inicia en el siglo IV a.C., aproximadamente en el año 367 con forma de gobierno democrático y participativo. Luego encontraremos el periodo clásico en el siglo I a.C., donde la forma de gobierno sería entonces marcada por el principado. Luego encontraremos el periodo posclásico, donde este inicia en el siglo III, aproximadamente en el año 284 después de Cristo, con el imperio absolutista. Sin embargo, en el video 11 encontraremos la presentación del Génesis romano y el periodo arcaico, donde este comienza en el siglo XII a.C. y con origen al periodo arcaico en el siglo VIII a.C., anteriormente relacionados, donde lo más relevante que podremos entender en el video será la estructura de gobierno y su civilización para la época, con lo cual empezaría entonces en el periodo del Génesis. Se marca una estructura de gobierno de civilización patriarcal, mientras que en el periodo arcaico se marca entonces la figura del rey. Es entonces donde los sucesos más relevantes son la revolución de los plebeyos, obteniendo un nuevo estado único. Muchas gracias. Hasta luego.